Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del seminario de investigación del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021 y como en todas las ocasiones que nos han precedido, hoy tenemos un invitado que viene a platicarnos de sus temas de investigación y que seguramente nos va a presentar eh, eh, aspectos de su trabajo que son muy relevantes y que esperamos encuentren eco en nuestro auditorio. Nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Alberto Vázquez Toledo. Él es especialista en temas de telecomunicaciones, en particular en las nuevas generaciones de la telefonía celular. Y entonces, para dar paso a la formalidad y como es costumbre, iniciaremos dándole la bienvenida y leyendo una semblanza de nuestro invitado. El doctor Luis Alberto Vázquez Toledo es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Zacatenco, del Politécnico Nacional. Es maestro en ciencias y doctor en ciencias en ingeniería eléctrica con especialidad en comunicaciones por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP Zacatenco, y ha participado en conferencias y coloquios nacionales e internacionales. Perteneció al Laboratorio de Telefonía y Circuitos Impresos del CINVESTAP Zacatenco, de la sección de comunicaciones, y actualmente se desempeña como docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Sus intereses de investigación radican específicamente en el análisis y desempeño de sistemas celulares de la última generación, la llamada 5G, y la telefonía en general, las comunicaciones analógicas y digitales, el modelado de canal, la simulación de eventos discretos, la evaluación de desempeño, el análisis de teletráfico y la teoría de las filas de espera. También la teoría de juegos y obviamente la probabilidad y estadística, entre otros muchos temas. Luis Alberto, bienvenido, es un gusto tenerte y adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Compartir. Ok, vamos a comenzar con la presentación. Les voy a presentar un poquito en lo último que estamos trabajando en el área de investigación, en colaboración con algunos colegas de la institución, como son el doctor Michael, el doctor Marcelín, el doctor Rigo, que por aquí se encuentran. El tema que les voy a presentar es la creación de mapas de cobertura para la tecnología 5G, utilizando modelos de predicción y machine learning para la implementación de ciudades inteligentes. Vamos a comenzar hablando un poquito de las ciudades inteligentes, sus necesidades y requerimientos. Después un poquito de los modelos de cobertura tradicional. Y por último, hablaremos el esquema de predicción, el entrenamiento de redes. Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones siguen una tendencia hacia la integración de toda clase de servicios mediante una red global de comunicaciones. Actualmente se pretende que dicha red tenga una accesibilidad total, es decir, que el usuario pueda acceder a la red desde cualquier parte del mundo en cualquier momento, ¿sí? Algunos requerimientos para 5G son baja latencia, compatibilidad con otras tecnologías, capacidad de usuarios más grandes, mayor distancia de cobertura, ¿sí? Menor retardo en la transmisión, transmisiones de video en vivo, ¿sí? Entonces requieren más ancho de banda. Una de las propuestas, algunas propuestas para satisfacer estas necesidades son el MIMO masivo, comunicaciones de ondas milimétricas que van de la mano con el MIMO masivo, acceso múltiple no ortogonal, comunicaciones dispositivo a dispositivo, device to device, entre otras. Los nuevos sistemas 5G van a tener que satisfacer las necesidades para poder implementar Internet de las Cosas, que están impulsando el despliegue masivo de redes celulares pequeñas
y liderando el camino hacia las ciudades inteligentes. Las empresas necesitan utilizar mapas de cobertura de señales para optimizar y validar sus redes, pero recopilar mediciones de señales para generar esos mapas es un proceso costoso. La forma tradicional de poder generar estos mapas es hacer campañas masivas de medición, ¿sí? Las empresas salen a medir la potencia y la degradación de las señales en diferentes puntos, ¿sí? Lo que se pretende en esta parte es utilizar ciertas mediciones que ya están, ¿sí? Para poder entrenar redes con algoritmos de predicción. Anteriormente se hacían mediante distancias entre transmisor y receptor. Lo que se propone es hacerlo a nivel píxel, ¿sí? Mediante mapas que existen, existen algunos programas que son que nos brindan datos de posiciones geográficas. Utilizar estos mapas, utilizar algunas mediciones que ya hay, entrenar una red, decir, ok, en esta parte de zona boscosa, la relación señal a ruido es tanto, ¿sí? Entonces, ver zonas que son parecidas a esas zonas que ya están medidas, interpolar esas mediciones a las zonas que no tenemos medición, entrenando la red mediante píxel por píxel, utilizando el fenómeno de Huygens. Ahorita vamos a explicar un poquito de esa parte. Ok. El desarrollo de aplicaciones de Internet de las Cosas comprende la atención médica electrónica, la red inteligente, sistemas y transportes y ciudades inteligentes, ¿sí? En donde se ha trabajado mucho es en los sistemas de transportes. Actualmente el enfoque de una ciudad inteligente está cargado mucho a tener un sistema de transporte inteligente, es decir, que los nuevos automóviles tengan módulos 5G que puedan comunicarse con el tráfico, es decir, el semáforo, la transmisión de bicicletas que tengan módulo 5G, los teléfonos, compartir cierta información, la seguridad para el peatón, ¿sí? Para poder liberar el tráfico y poder tener una ciudad más viable para transportes. Una ciudad inteligente es una ciudad que utiliza tecnologías de información y comunicación, utiliza sensores inteligentes, cámaras de video, para brindar un mejor soporte y optimizar la entrega de servicios urbanos y abordar los desafíos dentro de las comunidades de la ciudad, ¿sí? Ok. La tecnología inalámbrica va a ser la única forma de poder realizar esto, ¿sí? Y va a estar montada en la red ya existente, la 4G, y va a ser uno de los requerimientos para implementar la red 5G, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo en donde este automóvil que tiene módulos 5G se puede comunicar con los otros automóviles privados y los de transporte público con información que comparten los usuarios, con información de los semáforos, información de las bicicletas, ¿sí? Para evitar accidentes y tener un flujo mejor, ¿sí? Alguna de las movilidad de las ciudades inteligentes, que los peatones, ¿sí? Muchas de las ciudades han creado peajes urbanos que cobran una tarifa a los vehículos particulares para poder transitar durante determinadas horas, esto para liberar el tráfico. O el coche compartido. El coche compartido más que nada se refiere, por ejemplo, si nosotros llegamos a nuestro lugar de trabajo y llegamos a las 9 de la mañana y de 9 a 6 de la mañana no ocupamos nuestro carro, lo tenemos ahí estacionado, podemos descargar cierta aplicación en donde podemos compartir nuestro carro para evitar el flujo masivo de carros, ¿sí? Es decir, que utilicemos el mismo carro para diferentes personas. Eso es una de las. Y la bicicleta, el transporte del futuro. Aquí en México sí se está implementando en la zona de Reforma. Tenemos
esta, esta aplicación de rentas de bicicletas para transporte de bicicletas. Muchas ciudades están apostando mucho al transporte de bicicletas para reducir el tráfico. Y la movilidad inteligente, es decir, tener información del tráfico, tener información de accidentes, tener información de los peatones, tener información de todo, que podamos compartir nosotros información y esta información se pueda cargar a ciertos vehículos que ya están desarrollándose con módulos 5G. ¿Sí? Las políticas de ciudades inteligentes de los últimos años incluyen medidas no solo para hacer que las ciudades sean sostenibles, sino también para crear áreas, industrias prospectivas, lo que quiere decir la cooperación con los sistemas de construcción e información pública. Es decir, para poder realizar una ciudad inteligente efectiva, necesitamos mucha colaboración con el gobierno, mucha colaboración con la zona privada y zona pública. El concepto de ciudad inteligente ha surgido como una solución tecnológica en los problemas. Por lo tanto, se espera que las ciudades inteligentes se conviertan en planes de negocios prometedores en un futuro próximo. Dado que cada ciudad del mundo tiene diferentes entornos y problemas urbanos, las definiciones de ciudades inteligentes para resolver estos problemas también están surgiendo en diversas formas. Algunas son los valores claves de las ciudades inteligentes, como la sostenibilidad o la democracia. En las medidas como la estructura, organización de datos, aquí se necesita Big Data. En los componentes de servicios como el transporte inteligente o la infraestructura inteligente. ¿Cuáles son las claves para convertir una ciudad en una ciudad inteligente? Pues existen muchos parámetros, ¿no? En Europa hay un plan que le llaman 20-20-20 para poder desarrollar una ciudad inteligente o llamarla ciudad inteligente es cumplir de estos parámetros que le voy a hablar, al menos 3. Me refiero, por ejemplo, al 20, reducir el 20% de la energía, ¿no? Del consumo energético. Aumentar el 20% de la capacidad de usuarios. Disminuir el 20% el tráfico, algo así. Entonces es combinar tres parámetros, reducirlos, aumentarlos según el caso en al menos el 20% para poder llamarlo como ciudad inteligente. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, actualización y control de edificios, automatización, perdón, y control de edificios, planificación urbana eficiente, movilidad urbana y transporte público sostenible, gestión inteligente en los residuos sólidos, mejora de la sostenibilidad medioambiental, preocupación por el entorno social, tecnologías aplicadas a la educación, tecnologías aplicadas a la salud, sistemas de comercio electrónico, transparencia entre gobierno y ciudadanos y datos compartidos. ¿Sí? En las ciudades de todo el mundo están interesadas en utilizar tecnologías de información y comunicación 5G para resolver sus problemas urbanos. Por ejemplo, Tesla ofrecerá soporte para las redes 5G gracias a nuevos módems integrados en los vehículos. Tesla acaba de anunciar que para el siguiente año saca un modelo en $25,000 con módulo 5G. Lo que tiene este automóvil es que ya no trae volante ni pedales, ¿sí? Es totalmente autónomo. El carro es totalmente autónomo, pero obviamente es para ciudades que ya tengan estos sensores de inteligencia, ¿sí? Aquí podemos ver en donde ya van a ser vehículos totalmente autónomos. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los operadores inalámbricos, ¿sí? Nuestros proveedores de la red, es el procesamiento y el mapeo de la cobertura inalámbrica. Los nuevos sitios 5G están en línea de todos los días y los operadores inalámbricos están generando predicción de radiofrecuencias más rápido de lo que la empresa puede proporcionar mapas de coberturas a equipos internos y clientes potenciales, ¿sí? Dada la expansión anticipada de Internet de las cosas, las estrategias de implementación tradicionales que implicaban enfoques de implementar primero y ajustar después ya no son aptas, ¿no? Ya no son capaces de
de cumplir estos requerimientos. Se necesitan métodos automatizados para la implementación de redes de Internet de las Cosas a gran escala. Para permitir esto, un enfoque es alejarse de los estudios de medición intensivos en mano de obra de la región en que se quiera desplegar y en su lugar utilizar el conocimiento previo del terreno y las mediciones previas en entornos típicos para llegar a estimadores de cobertura de la señal. ¿Sí? El conocimiento previo lo vamos a tomar de sistemas de información geográfica. Existen varios software de estos. Hay pocos que son libres, públicos. La mayoría son costosos. Uno de los más utilizados es el Global Mapper. Es un buen software que nos da la topografía del terreno, ¿sí? Y las mediciones previas en entornos típicos pueden provenir de una amplia experimentación previa, es decir, de mediciones que ya se tengan, que nos puedan facilitar las empresas, ¿sí? Al combinar el conocimiento del terreno y algunas mediciones, podemos entrenar a la red para que nos dé mapas de cobertura, ¿sí? Midiendo las estimaciones resultantes de las indicaciones de intensidad de señal recibida, ¿sí? Esto nos va a ayudar a reducir costos y a poder desarrollar e implementar la red 5G más rápido, ¿sí? Porque la implementación de la red estaba superando la generación de mapas de cobertura, ¿sí? Es decir, se están implementando más rápido de lo que podían tener un mapa de cobertura. Aquí, ahorita me regreso a esta figura. Una de las fórmulas tradicionales para hacer esta medición de potencia recibida, podemos utilizar esta ecuación en donde tenemos una potencia recibida, una potencia de transmisión, una constante C que depende de la ganancia de las antenas, la altura de la antena transmisora, la altura de la antena, esos son parámetros que se van ajustando. La distancia entre transmisor y receptor, la frecuencia de operación, el tipo de región en donde se está midiendo, si es un área abierta, boscosa, con edificios, carreteras, ¿sí? ¿Ok? Y el parámetro que depende de la trayectoria, ¿sí? El factor de trayectoria. Se puede utilizar esta misma ecuación, pero atendiendo el principio de Huygens, ¿sí? En donde nos dice, ahorita me regreso a esta, de la intuición del principio de Huygens, de que hay un transmisor imaginario en la interfaz de píxeles que radica en la segunda, que irradia, perdón, en la segunda región exactamente con la potencia que recibe de la primera región. Es decir, si acá vamos a ver cuántos píxeles hay entre una señal transmitida y una señal recibida. Aquí hay dos. Aquí pasa por 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esas distancias se van a calcular con el principio de Huygens y lo podemos tener de manera generalizada. Como lo vamos a hacer a nivel píxeles, necesitamos, para hacerlo de manera rápida y en tiempo real, necesitamos que nuestras imágenes tengan, no sean de muy alta calidad. Es decir, trabajar a escalas de grises, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver algunas de las mediciones que ya se tienen con esta modificación de la propuesta tradicional. Con estos datos poder entrenar a la red para que vaya expandiéndose a otras regiones, ¿sí? Tenemos un ejemplo en donde se han hecho mediciones en zonas abiertas, construidas, carreteras, mediamente boscosas y ampliamente boscosas, ¿sí? A 50 metros, a 100 metros, y va a depender mucho también de la altura del transmisor y receptor, ¿sí? Tienen la imagen original, la imagen A. ¿Cómo se hace? Dividen esta imagen por regiones. Puede ser que esta sea la zona abierta. La 2 puede ser que sea la zona con edificios. La 3 moderadamente boscosas y la 4 ampliamente boscosas. Combinan estas imágenes
y después las pasan a una escala de grises. Ya no trabajan con la imagen a alta definición, trabajan con una imagen a escala de grises. Colocan sus transmisores, se colocan los transmisores con cierto conocimiento de la topografía de la región y de mediciones previas. Se realiza se calcula la distancia entre píxeles y la potencia recibida de píxel a píxel, siempre y cuando, aquí se coloca un parámetro para este ejemplo, se colocó que la potencia recibida sea al menos menos 110 dB, todos los píxeles que cuenten con esa condición son los mostrados en la figura B. Y por último, se grafica ya la potencia recibida, que es el área de cobertura. Así estamos generando áreas de cobertura sin la necesidad de ir a medir, ¿sí? Simplemente utilizando ciertos conocimientos, ciertas mediciones que ya se tengan y poder entrenar a una red. Por ejemplo, en el área de nuestra universidad, podemos tener esta zona, podemos dividir en zonas abiertas, con edificios y zonas de estacionamiento. Podemos combinarlas y podemos obtener el mapa con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Esto se pueden hacer para distintos modelos de predicción. Ahorita lo que pretendemos es evaluar al menos esto. Los resultados que hemos visto es que el modelo que nos arroja mejores resultados es el modelo de vecinos cercanos, ¿sí? Este último. Pero es un modelo que requiere muchos parámetros para simular. En eso estamos trabajando. Ya tenemos algunos resultados. Previo a esto, tenemos trabajos publicados en el área, ¿sí? En redes 5G. Y queremos enfocarlo esto. Y por ahí tenemos algún trabajo exclusivamente en la zona de Iztapalapa, pero en esta parte sí le estamos metiendo algo más, que es la caracterización de las antenas, ¿sí? Pero no lo estamos haciendo a nivel usuario, lo estamos haciendo a nivel red, a nivel sistema, es decir, radioenlaces. Radioenlaces y con la técnica de beamforming, que es otra técnica para poder alcanzar las características y requerimientos de 5G. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. En tanto llegan las preguntas, les recuerdo que yo no estoy en posibilidad de ver a todos los participantes, pero si alguno de ustedes quiere, pues por favor avíseme de viva voz si alguno quiere participar. Entre tanto, yo tengo una pregunta, a ver si entendí bien. La propuesta es, en lugar de ir a hacer una campaña de medición que suele ser muy costosa, tanto en tiempos, en general, como en recursos, lo que ustedes hacen es, partiendo de una imagen, ustedes estudian y comparan la calidad o la condición de una imagen con otra para la cual se sabe o se conoce la intensidad del campo. Y entonces dicen, si esta si la conozco las condiciones de A y tengo un píxel B que tiene una situación semejante, entonces puedo inferir que el píxel B tendrá la intensidad de campo que A. ¿Es correcto? Sí, se va a degradar ahí por un factor de distancia y un factor de atenuación, que es el modelo de propagación por trayectoria. Ok, entonces... Aquí vamos a meterles modelos de propagación. Por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México, podemos utilizar en algunas zonas el COS 231, que nos va a ayudar en nuestro modelo de predicción también. ¿Y qué tal? A ver, es que ahí tengo algunas dudas, ¿no? ¿Qué tal que A y B
tienen, asumo que están, para establecer esa semejanza o esa similitud entre A y B, uno de los parámetros, me corriges por favor, Luis Alberto, es que Sí. los dos estén a la misma distancia de la estación que está emitiendo la señal, ¿no? Esa sería una de No, las condiciones, ¿o no necesariamente? no necesariamente, no necesariamente. De hecho, podemos tener a B, C, D y F, y son distancias que vamos a ir calculando. Son Okay. distancias que vamos a ir calculando, y obviamente el último va a recibir menor intensidad de la señal porque va a estar más alejado, pero pues no solamente es la distancia, son parámetros igual de potencia, son parámetros, porque en este modelo faltaría también sumarle una variable aleatoria, ¿sí? Un Okay. tipo de canal, ya sea Rayleigh, Rice, log normal, gaussiano, ¿sí? Un tipo de canal dependiendo de la zona también. ¿Y qué pasaría o cómo considerar en este modelo, por ejemplo, que entre A y B hay una línea de vista directa entre la estación y el punto, y entre la estación y B, por ejemplo, pues hay un bosque, por ejemplo? Uh-huh. Por eso vamos a dividir de estos programas de información geográfica, obtenemos los mapas. Dentro Okay. de este mapa hay algunos software que nos pueden, dentro de un mapa que ya se tiene, seleccionar zonas boscosas si queremos, o Uh-huh. seleccionar puras zonas de edificios, ¿sí? Okay. Y vamos a hacerlo por zonas. Primero, puras zonas de edificios, puras zonas de boscosas, puras zonas abiertas, y por último, hacer una correlación de estas zonas para tener un área de cobertura un poquito más real. Obviamente en el modelo vamos a tener errores, sí, Ajá. pero por eso vamos a entrenar a nuestra red para que aprenda de estos errores, y para la siguiente medición pueda identificar qué son errores y qué no, y cómo compensar estos errores. Ajá. Ok. Sí, ¿Alguna otra y, pregunta? Este es un proyecto, ahí está el doctor Rigo. Adelante, por favor, doctor. Buenas, buenos días. Esa es justo la parte que me quedaba duda. Entonces, van a usar los modelos de Machine Learning para corregir los errores. ¿Y cuál va a ser la entrada al modelo? ajá, En general, estos modelos de Machine Learning reciben características o datos y ajustan a una salida que puede ser uno o varios datos. Entonces, no sé si me podrías explicar cuáles sí, son las entradas y cuáles son las salidas que vas a usar para entrenar estos modelos. ok. En los modelos, lo que pretendemos, bueno, ya hay trabajos, ¿eh? Nosotros estamos tomando una recopilación de ciertos trabajos y ver cuál es el que mejor se ajuste con nosotros. En este área de creación de mapas, no hay mucho trabajo. Los modelos de Machine Learning se están utilizando para otras cosas, pero en sí para esto surgió a partir de un foro internacional que estuvimos, en donde las grandes compañías de telefonía proponían esto como una necesidad, ¿sí? Proponían esto como una necesidad porque la tecnología los rebasó en tiempo, es decir, la tecnología se necesitaba implementar ya, y ellos no tenían estas áreas de cobertura. Entonces, una de las propuestas fue utilizar algunos modelos de entrenamiento en donde les podamos decir, ¿sabes qué? Tu entrada va a ser los mapas, es decir, la topografía del terreno. Pero dentro de esos mapas los podemos dividir por zonas con edificios, zonas boscosas, y dentro de cada zona ciertas mediciones que ya se tienen, que podemos tener acceso. Es decir, si tu edificio es de 5 pisos, las mediciones que se pueden tener de la señal recibida es de tanto, a cierta distancia, colocando un transmisor a 10 metros y un receptor a 2 metros sobre el nivel de la tierra. A 50 metros tienes tanto, a 100 metros tanto, a 20 metros, a 200 metros.
de la zona de edificios, ¿vale? Hay otras para zonas boscosas, para zonas, y aquí podemos ver en la tabla. ¿Sí? Ok, a tantos metros y qué potencia se recibe. Aquí no está la tabla de potencia recibida. ¿Sí? Okay. Si nosotros tenemos eso y le cargamos un mapa que pueda coincidir con nuestro mapa, por ejemplo, en edificios, en la UAM, ¿no? Se hizo en la universidad en Harvard, por decir, y más o menos los edificios tienen esta altura y son parecidos tal vez a una zona de la UAM donde tengan los mismos edificios. Podemos utilizar esos mapas, nuestros propios mapas, pero con las mediciones que se tienen ellos. Okay. Y decir, vamos a ubicar diferentes estaciones y al último nuestra salida va a decir, lo mejor para esta zona es utilizar un transmisor a cierta altura ubicada en tal región y poder alcanzar un área más grande de cobertura. Okay. Es lo que se pretende. ¿Es complejo? Sí, muy complejo, sí, pero pues vamos avanzando y ese es el tema de investigación y es el tema que estamos desarrollando. Y una partecita de eso es lo que le propuse a los alumnos de proyecto terminal. Ellos no tienen nada que ver con Machine Learning. Ellos están caracterizando las zonas y caracterizando los radioenlaces nada más. Es la primera parte que debemos de ahí debemos de partir. Okay. Muy complejo e interesante. No, sí, está muy interesante. Ustedes van a construir un poco de los datos, como ustedes como expertos van a crear la base de datos y con eso se van a entrenar los modelos de Machine Learning para que reciba una imagen y me diga dónde debo poner mis antenitas para obtener la mejor cobertura. Está interesante porque igual van a meterse en un procesamiento de imágenes para después hacer ese ajuste fino de dónde debería ir el transmisor. Está muy bien, mucha suerte, suena muy, muy interesante. Y aparte, nosotros crear nuestra propia base de datos. De las mediciones que vayamos haciendo, alimentar nuestra propia base, porque para que un algoritmo de Machine Learning funcione, es tener una base de datos muy grande. Es la clave. Sí, si no, no funciona y pues la van a ir creando y se va a ir mejorando con el tiempo. Suena muy, muy bien, mucha suerte, está muy interesante. Sí, gracias. Y esta estimación de la intensidad no depende también de las condiciones ambientales. Sí. Me refiero a que no depende también de la hora, no depende del clima, etcétera. Sí, ¿cómo se lidia con eso? En los modelos de propagación hay parámetros, son parámetros, por ejemplo, si la zona es lluviosa, entonces a cierto valor de ese parámetro se atenúa la señal. Si la zona es boscosa, si necesitamos un repetidor, a ciertas horas, en la noche, en el día, ya hay modelos de propagación que vamos a utilizar para... Es que los modelos de propagación son modelos empíricos que hace años hicieron y dan ajustes, parámetros de ajustes. Hay algunos modelos teóricos, pero son más utilizados los empíricos. Si la zona del DF es parecido a la zona de Boston, por ejemplo, una parte, y ahí sí se midieron toda esa zona y tienen este modelo, pues poder utilizar esos modelos como Legli, el COS 231, el Hata Okumura, el Okumura. Existen varios modelos de propagación para diferentes zonas. Aquí Telcel utiliza mucho el COS 231 con una variante. Justamente la variante es dependiendo de la zona, si la región es lluviosa o no es lluviosa. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Tú vas a proponer algún proyecto como este, que es una combinación entre telecomunicaciones y Machine Learning para la próxima generación de alumnos que tienen que decidir su tesis? Sí, exactamente, sí. Ahorita estamos trabajando en esto. Tenemos alumnos de proyecto terminal. Tenemos por ahí tal vez un alumno de maestría, muy probable que sí, un alumno de doctorado también, y voy a proponer que están trabajando en algo, no específicamente en este proyecto es lo que se va a proponer para esta generación. Muy bien. ¿Cuáles serían los antecedentes, la formación que esperarías de un alumno que
asumiera este tipo de retos como proyecto de investigación? Ok, pues tener nociones de comunicaciones inalámbricas, Ujú. propagación de señales, radiofrecuencia, programación, y un poquito de entrenamiento de redes. Y si no, eso de entrenamiento de redes, si está un poquito escaso, no pasa nada, porque pues se trata de que aquí le enseñemos, ¿no? Ok. Y de este asunto de Machine Learning, ¿no? ¿O lo aprendería sobre la marcha? Ajá, pues el entrenamiento de redes, me refiero a Machine Learning, se puede aprender sobre la marcha si ya trae conocimiento. En realidad ya hay herramientas, por ejemplo, tenemos en Python y en MATLAB, ya hay modelos que ya están como herramientas. No es programar desde cero el modelo, simplemente es, como dijo el doctor Rigo, saber qué entradas darle al modelo para que nos arroje la salida que queramos, ¿sí? Ok. Entonces, pero sí necesitamos entenderlo. Perfecto. Pues no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta. ¿No? En ese caso, pues le agradecemos mucho a nuestro invitado por su visita, por su exposición, su presentación, y pues hoy terminamos un poco más rápido el seminario. Les agradecemos a todos por su atención, por su asistencia, y darle las gracias, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Luis Alberto, y hasta pronto. Ok, gracias.